Marisol Cárdenas cuidó de un hombre ciego durante un año entero. Preparaba la lonchera todos los días a las 6 de la mañana. Lo guiaba por cada rincón del departamento con una paciencia que la mayoría de las personas ni siquiera tiene consigo misma. Leía libros en voz alta durante horas mientras la lluvia golpeaba las ventanas de aquel lujoso departamento en Polanco. Hasta que un gato callejero naranja llamado Nacho tiró un jarrón de talavera azul desde la repisa más alta de la sala. Y el hombre ciego atravesó el lugar sin vacilar, sin tropezar, sin buscar apoyo con las manos, y atrapó al animal con la naturalidad absoluta de alguien que podía ver perfectamente, porque llevaba meses viendo. Marisol Cárdenas salió del departamento sin decir una sola palabra y bajó 12 pisos por las escaleras porque estaba temblando demasiado como para esperar el elevador. Apoya el canal dejando tu like y tu comentario, y ahora sí vamos con nuestra historia. El teléfono sonó a las 7:18 de la mañana de un jueves de septiembre, casi 2 años antes de que todo aquello ocurriera, cuando Marisol Cárdenas todavía doblaba expedientes médicos sobre una pequeña mesa de 70 centímetros colocada en el pasillo de su departamento porque no tenía otro lugar donde trabajar. El departamento tenía apenas 38 metros cuadrados en Iztapalapa, en la zona oriente de Ciudad de México, y cada rincón estaba ocupado por algo que necesitaba estar ahí. La bolsa de trabajo colgada en la puerta del baño, la pila de libros sobre rehabilitación motriz junto al sofá, la lonchera lavada secándose sobre la estufa de 2 quemadores porque no había espacio en el fregadero. Marisol conocía cada rincón de aquel lugar de la misma forma en que las personas conocen sus propios problemas, con una familiaridad que ya había superado la resignación y se acercaba peligrosamente al cariño, si ella hubiera tenido tiempo para pensar en algo así. Ganaba alrededor de 12,000 pesos mexicanos al mes en la clínica de rehabilitación de Coyoacán, donde trabajaba desde que terminó su curso técnico como cuidadora a los 25 años. 9 años después tenía empleo fijo, contrato formal, 2 compañeros de guardia que confiaban plenamente en ella y dinero que nunca alcanzaba. Su madre, Graciela Cárdenas, de 62 años, con hipertensión severa y pensionada por invalidez, vivía en un departamento muy parecido al suyo a solo 3 cuadras de distancia y necesitaba medicamentos que costaban casi 900 pesos al mes fuera de la cobertura básica del seguro médico. La renta de Marisol era de 5,000 pesos y lo poco que sobraba jamás era suficiente para todo lo que la vida exigía de vez en cuando. Por eso aceptaba trabajos extra cada fin de semana desde que se graduó, limpiando, cuidando y organizando las casas y las vidas de otras personas mientras la suya seguía suspendida de cualquier manera. La llamada venía de un número de Ciudad de México y Marisol respondió con la misma objetividad con la que hacía todo, sentada en la orilla de la cama porque aquella mesa ya era demasiado pequeña para sentarse cómodamente. Era una mujer de voz elegante de una agencia que ella conocía solo de nombre, especializada en cuidadores para casos privados. La propuesta fue presentada con la precisión de alguien que no deja espacio para negociar. Un hombre de 41 años había perdido la vista 14 meses atrás en un accidente automovilístico. Vivía solo. Necesitaba acompañamiento 6 días a la semana durante 8 horas diarias. El salario era de 26,000 pesos mexicanos al mes. Marisol Cárdenas permaneció en silencio exactamente 4 segundos antes de aceptar. No preguntó sobre el historial médico del paciente con la curiosidad que habría tenido años atrás. Preguntó únicamente lo necesario: cuál era la rutina, cuáles eran las limitaciones, cuáles eran los riesgos y cuál era la dirección. Anotó todo a mano sobre una hoja cuadriculada con la letra pequeña e inclinada que había desarrollado tras años escribiendo indicaciones médicas en espacios reducidos. Avenida Presidente Mazarik, Polanco, piso 12. Sebastián Arriaga. Cuando terminó la llamada, ella se quedó observando aquel nombre escrito durante unos segundos, como si aquellas sílabas escondieran algo que todavía no sabía interpretar. Luego guardó la hoja dentro de la bolsa, terminó de doblar los expedientes y fue a lavar la lonchera para el día siguiente. Lo único que Marisol Cárdenas sabía sobre Sebastián Arriaga cuando llegó por primera vez a aquella puerta era exactamente lo que la agencia le había contado: tenía 41 años,
había perdido la vista en un accidente hacía poco más de un año, vivía solo y antes del accidente había trabajado en el sector financiero. Esa última información ella la archivó en la parte de la mente reservada para el contexto y no para el juicio. Marisol Cárdenas ya había cuidado personas ricas antes y había aprendido que el dinero no hacía a nadie más fácil de cuidar, a veces hacía todo mucho más complicado, porque creaba una capa de expectativas que tenía que desaparecer antes de que cualquier trabajo real pudiera comenzar. El departamento de Polanco era el tipo de lugar al que Marisol jamás habría entrado si no hubiera sido por trabajo. 180 metros cuadrados con techos altos, ventanas de piso a techo con vista hacia las torres de cristal de Paseo de la Reforma, pisos de madera clara que no crujían al caminar, una cocina integrada con barras de piedra blanca y electrodomésticos que ella tardó unos segundos en reconocer porque nunca había usado algo parecido. La decoración era demasiado escasa para un lugar tan grande, como si alguien hubiera comenzado a amueblarlo y hubiera perdido el interés a la mitad. El sofá gris de piel estaba frente a la ventana, un librero de vidrio lleno de libros ocupaba la pared opuesta y la mesa del comedor tenía solamente una silla. El ambiente estaba lleno de un silencio incómodo, el tipo de silencio que aparece cuando alguien deja de intentar vivir realmente. Sebastián Arriaga estaba de pie cerca de la ventana cuando ella entró, con la mano izquierda apoyada ligeramente sobre el marco de cristal. Llevaba pantalones beige de lino y una camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos. Estaba descalzo. Marisol notó que sus pies conocían perfectamente el suelo, que permanecía quieto con la seguridad de alguien que sabe exactamente dónde está y no como una persona que teme tropezar. Había algo contenido en él, como si cada movimiento hubiera sido calculado antes de existir. Más adelante ella comprendería que aquello era cierto de maneras que todavía no podía imaginar. Ella se presentó con su nombre y su cargo, como hacía siempre, directa y sin formalidades innecesarias. Sebastián giró el rostro hacia la voz con una precisión que en ese momento ella atribuyó al entrenamiento sensorial del que hablan los médicos durante los primeros meses de adaptación a la ceguera. Tenía el rostro serio, mandíbula marcada y unas ojeras que la luz de la ventana no conseguía esconder. Sus ojos parecían apuntar hacia ella, aunque no alcanzaban realmente a verla, o eso parecía. Lo primero que él dijo fue que no necesitaba lástima, que ya había recibido suficiente para el resto de su vida y que esperaba a alguien eficiente, no a una persona que necesitara sentirse buena ayudando a otros. Marisol Cárdenas escuchó aquello sin cambiar la expresión. Respondió que la lástima era inútil y que la eficiencia era exactamente lo que ella ofrecía. Después preguntó dónde estaban las tazas para preparar café. Aquella primera semana fue una negociación silenciosa de espacios. Marisol aprendía la geografía del departamento usando el mismo método que aplicaba en cualquier nuevo caso: observar antes de actuar, entender las rutinas antes de intentar modificarlas. Sebastián despertaba a las 6:40, se bañaba solo y salía de la habitación con la mano rozando ligeramente la pared del pasillo. Ella descubrió que conocía cada centímetro de aquel lugar con una precisión que otra vez atribuyó a la adaptación natural de alguien que llevaba meses viviendo ahí. Aprendió que le gustaba el café fuerte y sin azúcar, que comía poco por las mañanas y que podía pasar horas sentado frente a la ventana con las manos cruzadas sobre las piernas, como si estuviera escuchando algo que los demás no podían oír. Aprendió también que no soportaba el silencio completamente vacío, pero tampoco toleraba el ruido innecesario y decorativo, y que había una diferencia enorme entre ambas cosas, una diferencia que ella tardó semanas en entender correctamente. En la tercera semana, Marisol llegaba a las 7:30 con la lonchera preparada desde casa, siempre pollo con verduras porque la proteína es importante para las personas que no pueden moverse demasiado, decía ella sin juzgar, como si explicara un dato científico y no una decisión cuidadosamente pensada sobre el bienestar de él. A veces añadía un plátano o una naranja pelada dentro de una bolsa aparte porque la vitamina se ayuda a cicatrizar tejidos y aquello era medicina real, no paternalismo. Sebastián Arriaga comía sin comentar nada, pero un día, durante la segunda semana, dijo gracias de una manera distinta. No fue el agradecimiento educado de alguien que reconoce un servicio,
sino algo más profundo, como si estuviera diciendo otra cosa completamente diferente. Marisol guardó mentalmente aquel detalle y respondió apenas con un movimiento de cabeza que él no podía ver, o eso creía ella. Lo que Marisol Cárdenas no sabía era quién era realmente Sebastián Arriaga fuera de aquella rutina cuidadosamente construida de recuperación. No sabía que en el piso 18 de una torre corporativa sobre Paseo de la Reforma, en una oficina con vista hacia la misma ciudad que ella cruzaba cada mañana en el metro de Ciudad de México, existía una administradora financiera llamada Arriaga Capital con más de 1.700 millones de pesos mexicanos bajo administración. Marisol Cárdenas no sabía que aquel hombre que pasaba horas enteras en silencio frente a la ventana había construido aquella empresa desde cero a los 34 años, que había dormido dentro de la oficina durante 2 semanas cuando el primer gran cliente estuvo a punto de marcharse, que había cerrado operaciones financieras desde Zúrich a las 3 de la madrugada sin avisarle a nadie de su familia, porque familia era una palabra que Sebastián Arriaga usaba para describir la vida de otras personas y no la suya. Tampoco sabía que aquel enorme departamento de Polanco, con una sola silla en la mesa del comedor, decía absolutamente todo sobre la manera en que Sebastián había vivido los últimos años, completamente solo dentro de un éxito que había dejado de ser un medio para convertirse en el destino mismo. Y sobre todo no sabía que el accidente había sido real, que la ceguera había sido real, que aquellos 3 primeros meses sumergido en oscuridad absoluta habían sido la experiencia más aterradora que un hombre obsesionado con el control podía soportar y que la cirugía realizada en Zúrich por un especialista suizo, 4 meses y medio después del accidente, le había devuelto la vista de manera gradual, primero en un ojo y luego en el otro, a lo largo de un proceso de 6 semanas que Sebastián Arriaga atravesó completamente en secreto. El médico suizo había firmado un acuerdo de confidencialidad. El asistente que organizó el viaje fue despedido poco después con una indemnización tan generosa que nunca tuvo motivos para hablar. Y el hombre que regresó de Zúrich con la vista recuperada volvió a entrar en aquel departamento oscuro, cerró la puerta detrás de sí, permaneció de pie en el centro de la sala mirando cada detalle del lugar donde vivía con una claridad que no había tenido ni siquiera antes del accidente y decidió, por razones que ni él mismo entendía del todo, no contarle la verdad a nadie todavía. Al principio había sido cobardía, algo que admitiría mucho tiempo después solo para sí mismo. Luego se transformó en otra cosa. Marisol Cárdenas entró en la vida de Sebastián Arriaga 3 semanas después de que él regresara de Zúrich recuperando la visión y él la vio entrar. Vio la manera en que ella observó el departamento sin reaccionar, la rapidez profesional con la que sus ojos hicieron un inventario completo del lugar antes de detenerse en él. Vio sus manos, los dedos largos sosteniendo la lonchera con la firmeza tranquila de alguien acostumbrado a cargar peso desde hacía muchos años. Vio la ropa sencilla, la bolsa de tela, el cabello recogido de forma práctica con un elástico azul ligeramente desgastado. Vio todo aquello y sintió algo que no esperaba sentir. No era atracción en el sentido superficial que aquella palabra había tenido en otras etapas de su vida. Era una curiosidad distinta, casi arqueológica. ¿Quién era realmente esa mujer y qué pensaba mientras hacía todo aquello? Por eso no dijo nada, ni aquel día ni los días siguientes. Permaneció dentro del personaje que había creado para sí mismo, el hombre ciego que necesitaba ayuda, explicaciones y paciencia mientras observaba en silencio. Había aprendido durante años manejando capital financiero que las personas muestran su versión más real cuando creen que nadie las está mirando. Lo había aprendido observando analistas y corredores de bolsa en momentos donde pensaban que el jefe no prestaba atención. Pero lo que observó en Marisol Cárdenas durante aquellas primeras semanas era distinto a cualquier cosa que hubiera estudiado antes, porque no había actuación ni cálculo en ella. Simplemente era auténtica, con esa integridad extraña de las personas que nunca perdieron tiempo aprendiendo a fingir. Cada mañana, cuando abría las ventanas, describía el cielo para él. No de manera poética ni exagerada, sino con una precisión visual que a Sebastián le parecía extraordinaria porque ella no era artista ni escritora.
Era simplemente una mujer de 34 años de Iztapalapa que había aprendido a narrar el mundo trabajando con personas que necesitaban descripciones sensoriales para sentirse conectadas con la vida. Hoy el cielo está gris claro cerca del horizonte y más oscuro arriba, como telas apiladas, decía ella, o el sol está pegando contra aquel edificio verde y el reflejo hace parecer que la calle está mojada aunque no lo está. Sebastián Arriaga permanecía inmóvil escuchando y a veces cerraba los ojos de verdad para comprobar si lograba ver aquello que ella describía. Y si podía verlo. Aquello era extraño y precioso de una forma para la que todavía no tenía palabras. En octubre, ella llevó al gato. En octubre, Marisol Cárdenas apareció con un gato callejero naranja de 4 meses dentro de una caja de cartón llena de pequeños agujeros. Dijo que los animales ayudaban en procesos de rehabilitación sensorial, que existían estudios sobre eso y que, si él no quería quedarse con el gato, ella lo devolvería al refugio. Sebastián Arriaga respondió que podía quedarse, no porque realmente quisiera un gato, sino porque quería descubrir qué haría ella con aquella pequeña criatura dentro de aquel departamento silencioso. Ella lo bautizó como Nacho con la naturalidad de alguien que jamás pide permiso para darle nombre a un ser vivo que claramente necesita uno. Y en apenas 3 días el gato ya dormía sobre el sofá gris de piel como si aquel lugar hubiera sido suyo desde siempre. A veces Sebastián observaba al pequeño gato naranja resaltando contra el sofá gris y pensaba que Marisol había llevado color al departamento de una forma que 5 años de decoración costosa jamás habían conseguido. Noviembre llegó acompañado de esa lluvia constante que a veces cubre Ciudad de México, no una tormenta fuerte sino una lluvia larga y suave que oscurece el día y vuelve todo más lento. Una tarde de jueves, Marisol Cárdenas llegó con un libro bajo el brazo, una biografía gruesa de Nelson Mandela cuya portada ya mostraba el desgaste de muchas lecturas. Dijo que lo había tomado prestado de la biblioteca de la clínica porque la colección de audiolibros que él tenía en el celular era terrible, llena de negocios y completamente vacía de humanidad, y que había leído algunos capítulos dentro del metro y pensado que valía la pena leerlo en voz alta. Sebastián Arriaga dijo que estaba bien. Ella comenzó a leer a las 2 de la tarde mientras la lluvia golpeaba los ventanales y continuó hasta las 5 sin detenerse, bebiendo agua de una pequeña botella que llevaba dentro de la bolsa y cambiando el ritmo de la lectura según lo exigía la tensión de la historia, sin exagerar el dramatismo pero tampoco convirtiendo el texto en algo monótono. Sebastián escuchó con los ojos abiertos todo el tiempo, fingiendo oscuridad mientras en realidad memorizaba cada expresión del rostro de ella. La forma en que sus cejas se fruncían ligeramente durante los pasajes de injusticia, la manera en que sus ojos brillaban cuando el libro hablaba de dignidad y resistencia, la forma en que a veces hacía pausas entre párrafos no para descansar sino como si necesitara unos segundos para procesar aquello que acababa de pronunciar en voz alta. Aquella tarde, cuando Marisol cerró el libro y dijo que ya era tarde y debía irse. Sebastián Arriaga permaneció callado durante más tiempo del habitual. Ella ya estaba de pie acomodando sus cosas dentro de la bolsa cuando él dijo, sin mirar en su dirección, que había sido la mejor tarde que había tenido en muchos meses. Ella respondió que Mandela provocaba ese efecto y salió del departamento. Sebastián permaneció escuchando el sonido del elevador descendiendo y pensó que había dicho la verdad, aunque no toda la verdad, porque la mejor parte de aquella tarde no había sido el libro. Diciembre y enero pasaron construyendo silenciosamente una rutina que tenía apariencia de profesionalismo pero la textura de algo completamente distinto. Marisol llegaba cada mañana y él ya estaba despierto, no porque el trabajo exigiera puntualidad sino porque había comenzado a despertar antes de que ella llegara y esperaba sin admitir siquiera para sí mismo que estaba esperando. Ella preparaba café y él escuchaba los sonidos de la cocina con una atención que lentamente se convirtió en un ritual privado. El silbido de la tetera, la taza golpeando la barra de piedra, los pasos de ella sobre el piso de madera. Había descubierto que podía reconocer el estado de ánimo de Marisol Cárdenas únicamente por los sonidos antes de que ella apareciera en la sala. Cuando estaba tranquila, sus movimientos en la cocina tenían un ritmo continuo. Cuando estaba agotada, existía una pequeña pausa extra entre una acción y otra,
como si su cuerpo necesitara un segundo más para tomar cada decisión sencilla. En febrero, ella llegó con los hombros ligeramente más caídos de lo habitual y con la voz más baja cuando dijo buenos días. Sebastián lo notó, pero no dijo nada. Durante toda la mañana ella cumplió con las actividades del día con la misma eficiencia de siempre, aunque había un peso silencioso que él conseguía percibir incluso sin palabras. Después del almuerzo, mientras él estaba sentado frente a la ventana y ella terminaba de lavar los platos, dijo sin girarse que la había escuchado suspirar 3 veces seguidas mientras guardaba las ollas. Marisol permaneció callada un segundo y respondió que todo estaba bien. Él dijo que no le había preguntado si estaba bien, solamente había dicho lo que escuchó. Ella guardó silencio durante más tiempo esta vez. Después confesó que su madre, Graciela Cárdenas, había tenido que cambiar uno de sus medicamentos y que el nuevo costaba casi el doble, y que todavía estaba intentando descubrir cómo resolverlo. Entonces Sebastián Arriaga dijo que él lo resolvería, ella dijo que no. Lo dijo con una firmeza que no era agresiva, sino un límite claro y definitivo. Agradecía la intención, pero no, las cosas no funcionaban así para ella. Sebastián Arriaga no insistió. Permanecieron en silencio durante unos segundos. Después Marisol Cárdenas dijo que iba a preparar la merienda de la tarde y caminó hacia la cocina. Y Sebastián se quedó mirando la ciudad detrás de las ventanas pensando que había encontrado por primera vez en muchos años a una persona que rechazaba ayuda no por orgullo ni por apariencia, sino por una integridad tan profunda que parecía formar parte de la estructura misma de quien era. Marzo llegó acompañado de aquella tarde lluviosa, del libro de Mandela y de algo que cambió discretamente el ángulo de todo entre ellos. En abril, durante un domingo que era día libre de Marisol, Sebastián Arriaga se encontró parado frente al librero pensando qué libros podrían gustarle a ella. Pasó 20 minutos mirando títulos y leyendo lomos de libros hasta darse cuenta de que aquello era ridículo y al mismo tiempo completamente serio. En mayo, ella llegó cantando bajito una canción que él no logró reconocer, pero cuya melodía permaneció en su cabeza durante horas después de que ella se marchó. En junio ocurrió lo de su madre. Marisol Cárdenas llegó un lunes con los ojos enrojecidos por un llanto que alguien había intentado esconder con agua fría sin conseguirlo del todo. No dijo nada. Saludó apenas, fue directamente a la cocina y comenzó a preparar café con movimientos que deberían haber sido automáticos, aunque había una lentitud extraña en ellos, una lentitud que ella estaba intentando controlar. Sebastián permaneció de pie en la entrada entre el pasillo y la sala observándola. No preguntó qué había pasado porque aquello estaba visible en cada movimiento de ella, y preguntar habría obligado a convertir el dolor en una historia que todavía no estaba preparada para contar. Solo dijo en voz baja, calibrando cuidadosamente el tono para que no sonara a lástima, que ese día no necesitaban hacer nada, que ella simplemente podía quedarse ahí. Marisol se quedó quieta con la mano sobre la tetera, dándole la espalda durante unos segundos. Después caminó lentamente hacia el sofá gris de piel, se sentó junto a él y lloró en silencio durante 20 minutos, con los sollozos atrapados en la garganta como alguien que pasó demasiados años aprendiendo a no incomodar a nadie con su dolor. Sebastián Arriaga permaneció absolutamente inmóvil a su lado, con las manos abiertas sobre las piernas, escuchando cada respiración difícil mientras soportaba el dolor específico de no poder decirle que podía verla, de no poder decirle que el rostro de ella en aquel momento era lo más humano que había contemplado en años. Más tarde, cuando Marisol Cárdenas fue al baño, él permaneció sentado en el sofá con Nacho sobre las piernas y cerró los ojos de verdad por primera vez en meses, no para fingir ceguera sino para sentir cómo era existir en aquel departamento sin el sentido de la vista. Lo único que quedó fue el olor de la comida casera dentro de la lonchera, el peso tibio del gato, el ruido del tráfico allá abajo y la presencia de ella todavía viva en el espacio vacío del sofá a su lado. No era vacío. Era exactamente lo contrario. Por primera vez desde la cirugía en Zúrich, Sebastián entendió por qué había permanecido callado tanto tiempo, ya no era cobardía. Era porque había comenzado a ver algo que temía perder si revelaba que podía ver.
Agosto llegó con ese calor pesado que a veces aparece en Ciudad de México al final del invierno, ese momento extraño donde el frío ya se fue pero el calor todavía no termina de instalarse y el aire parece suspendido, como un día que todavía no decide qué quiere ser. Marisol Cárdenas llegó aquel martes con una lonchera más grande de lo habitual, un recipiente de aluminio que utilizaba cuando cocinaba más comida de la necesaria. Mientras dejaba el recipiente sobre la barra de la cocina comentó que había sobrado arroz rojo y frijoles del domingo en casa de su madre y también pollo deshebrado que había preparado el lunes, y que alcanzaba para que ambos almorzaran juntos si él quería. Lo dijo de lado mientras abría el refrigerador para revisar otros ingredientes, como si fuera solamente una información práctica y no una invitación. Sebastián Arriaga respondió que sí quería. Ella calentó la comida en una olla y no en el microondas porque recalentar en olla conserva mejor la textura, explicó. Después acomodó los platos sobre la mesa del comedor donde siempre había existido solamente una silla. Fue hasta el escritorio de la habitación y trajo otra silla sin pedir permiso, como si aquello fuera la cosa más natural del mundo. Se sentaron uno frente al otro con la luz de la tarde entrando por las ventanas y el vapor subiendo suavemente de los platos. Marisol sirvió la comida para ambos con la misma naturalidad con la que hacía todo, sin ceremonias ni exageraciones, sin esa atención incómoda que algunas personas mostraban al servirle comida, como si estuvieran realizando un acto de caridad. Sebastián comenzó a comer en silencio durante unos segundos, el arroz rojo estaba perfectamente suelto sin deshacerse. Los frijoles tenían una consistencia que hizo que Sebastián Arriaga asociara inmediatamente aquel sabor con algo que no consiguió nombrar al instante. Y luego lo entendió. Era el sabor de una comida preparada con tiempo y no con prisa. Esa textura que solo aparece cuando alguien deja cocinar las cosas al ritmo correcto en vez de apresurarlas. El pollo deshebrado tenía ajo, pimienta negra y un pequeño toque de aceite de oliva simple y exacto. Él no probaba algo parecido desde su infancia en Querétaro, cuando su abuela cocinaba sobre una vieja estufa y toda la casa olía a comida horas antes del almuerzo. Había pasado años sentado en restaurantes de lujo con menús en francés y platos diseñados más como esculturas que como alimento, y había llamado bueno a todo aquello porque eso era lo que se esperaba dentro de esos ambientes. Pero aquella comida sencilla servida en un recipiente de aluminio, comida del domingo convertida en almuerzo de martes, tenía un sabor que ninguna experiencia sofisticada había logrado producirle en años. Marisol Cárdenas comía con la atención dispersa de alguien preocupada por otra cosa, con la cabeza ligeramente inclinada y la mirada perdida en pensamientos que iban más lejos que el plato frente a ella. Sebastián la observó con esa discreción silenciosa que había perfeccionado durante meses, el tipo de atención que no llama la atención sobre sí misma. Había algo que quería preguntarle y pasó casi 20 segundos decidiendo si debía hacerlo. Finalmente dijo, manteniendo el tono casual de una conversación de almuerzo, que quería saber cómo había terminado trabajando como cuidadora. Antes de que ella respondiera aclaró que no era una pregunta de entrevista, que era simple curiosidad genuina. Marisol guardó silencio durante un segundo con el tenedor suspendido en el aire. Luego dejó el cubierto sobre el plato con cuidado y permaneció mirando hacia la ventana antes de responder. Dijo que todo había comenzado con su abuelo, que enfermó cuando ella tenía 16 años y que nadie en la familia sabía realmente cómo cuidar a una persona con ese tipo de demencia, así que terminó siendo ella quien permanecía en casa con él mientras su madre trabajaba. Contó que al principio fue aterrador, que no sabía qué hacer cuando él despertaba de madrugada creyendo que seguía viviendo en otra época de su vida y que algunas veces ella pasaba horas sentada a su lado sosteniéndole la mano e inventando historias que coincidieran con el tiempo en el que él creía estar, porque eso lo calmaba mucho más que intentar corregirlo constantemente. Dijo que con el tiempo comprendió que cuidar no significaba corregir, sino acompañar. Y que cuando su abuelo murió, descubrió que aquello que había aprendido era algo que realmente sabía hacer bien, quizá la única cosa que hacía verdaderamente bien, y que eso bastaba para construir una vida entera. Sebastián Arriaga escuchó todo sin apartar la mirada de ella, con aquella atención falsamente ciega que se había convertido en su forma de existir durante los últimos meses.
Había algo en la manera en que ella contaba su historia que le hizo pensar en contraste, porque él había construido Arriaga Capital a partir de una narrativa de escasez. Durante años se había repetido a sí mismo y a los inversionistas que llegó tan lejos porque no tenía otra opción, que el esfuerzo era una necesidad inevitable y que cada sacrificio había sido calculado cuidadosamente para alcanzar un resultado específico. Pero Marisol Carddenas había llegado a su profesión de una forma completamente distinta, no como una historia de éxito diseñada después de los hechos, sino como una necesidad inesperada que lentamente se convirtió en vocación. Y había una honestidad en aquello que la versión que él contaba sobre sí mismo jamás había tenido. Después de un silencio que duró exactamente lo necesario, Sebastián dijo que creía que ella acababa de describir lo más cercano a una verdadera vocación que había escuchado en mucho tiempo. Marisol frunció ligeramente el ceño, como alguien que no está acostumbrada a que la tomen en serio de esa manera. Luego respondió que probablemente solo era porque nunca había intentado hacer otra cosa. Él negó suavemente y dijo que la mayoría de las personas que intentan hacer demasiadas cosas nunca consiguen hacer una sola realmente bien, y que hacer una cosa verdaderamente bien durante 9 años no era poca cosa, era absolutamente todo. Marisol Cárdenas permaneció en silencio después de escuchar aquello. Luego tomó nuevamente el tenedor y continuó comiendo, aunque había algo en su postura que cambió ligeramente, apenas un pequeño relajamiento en los hombros y una respiración distinta antes de volver a llevar comida a la boca. Sebastián Arriaga solo notó ese cambio cuando ella ya había regresado completamente a su plato y entonces entendió que había dicho algo importante sin darse cuenta realmente de cuánto importaba. Después del almuerzo, Marisol Cárdenas lavó los platos, guardó el recipiente vacío de aluminio dentro de la bolsa y fue a revisar los medicamentos de la semana usando la lista plastificada que mantenía sujeta con un imán sobre el refrigerador. Sebastián Arriaga permaneció sentado frente a la mesa mucho más tiempo del necesario observando aquellos dos lugares vacíos donde hacía apenas unos minutos había existido una comida compartida. Por primera vez en años había almorzado con alguien sin revisar el celular ni una sola vez. Por primera vez en años salió de una comida sintiendo que había ocurrido algo real y no solamente nutrición. Septiembre trajo un episodio pequeño que terminó quedándose enorme en la memoria de ambos, aunque cada uno lo guardó por razones completamente distintas. Marisol llegó aquella tarde con un libro nuevo, una colección de cuentos escritos por autoras mexicanas que una compañera de la clínica le había recomendado. Estaba leyendo el tercer relato, una historia sobre una mujer que cuidaba de su madre durante años sin saber cómo pedir ayuda para sí misma, cuando la voz de Marisol Cárdenas cambió de una forma que Sebastián reconoció inmediatamente, un ligero estrechamiento en las vocales y una respiración más contenida. Ella continuó leyendo un párrafo más antes de detenerse y decir, con la voz controlada de alguien que no quiere convertir aquello en una escena, que necesitaba un segundo. Cerró el libro y permaneció mirando hacia la ventana. Sebastián Arriaga guardó silencio absoluto, porque esa era la única cosa que había aprendido que realmente funcionaba cuando ella necesitaba espacio sin quedarse sola. Después de algunos minutos, Marisol dijo todavía mirando hacia afuera que había días en que el trabajo se volvía insoportable, no por los pacientes sino por todo lo demás, formularios interminables, peleas con el seguro médico, expedientes que necesitaban aprobación de 3 departamentos distintos, compañeras agotadas y un sistema entero que parecía diseñado para dificultar el trabajo de quienes realmente intentaban hacerlo bien. Dijo que algunas noches llegaba a casa tan cansada que ya no podía hacer absolutamente nada y que eso la hacía sentir culpable porque siempre quedaban más cosas por resolver. Sebastián respondió sin girarse hacia ella que el agotamiento no era debilidad, que era la evidencia de que había entregado todo lo que tenía durante el día y que la culpa que sentía era precisamente la prueba de que le importaban las personas, y que quienes realmente se preocupan por otros tienen derecho a quedarse vacíos algunas veces. Marisol Cárdenas permaneció callada durante un largo momento después de escuchar aquello. Luego dijo con un tono casi incrédulo que era la primera vez en meses que alguien hablaba de eso sin comenzar con la frase, pero tú escogiste esta profesión. Sebastián Arriaga respondió que elegir hacer algo difícil no hacía que lo difícil dejara de ser difícil.
Entonces ella volvió a abrir el libro y continuó leyendo, y aunque su voz había recuperado el tono normal, había algo en ella que sonaba menos contenido, menos cerrado. Octubre llegó con ese cielo azul intenso que aparece sobre Ciudad de México después de la lluvia y que dura exactamente unas horas antes de que el humo de la ciudad vuelva a cubrirlo todo. Marisol Cárdenas llegó aquel lunes con la lonchera y también con Nacho dentro de una transportadora porque lo había llevado al veterinario el sábado para sus vacunas anuales y llevaba dentro de la bolsa los documentos actualizados de su cartilla médica. Mientras organizaba la cocina, el gato recorrió el departamento con la soberanía absoluta de quien regresa de viaje y necesita confirmar que el territorio sigue perteneciendo a él. Después escaló la repisa blanca de madera de la sala, colocada a casi 1,80 m del suelo, donde descansaba un jarrón azul de Talavera que Sebastián había comprado antes del accidente simplemente porque le había gustado el color. Marisol estaba en el baño cuando escuchó el impacto. El sonido de cerámica golpeando el piso de madera. No una explosión completa, sino una fractura parcial, el tipo de ruido que divide un segundo entero en un antes y un después. Salía del baño cuando vio a Sebastián Arriaga. Estaba de pie en el centro de la sala inclinándose para recoger a Nacho, que había saltado lejos de los pedazos rotos con esa agilidad ingrata que tienen los gatos. Él estaba ahí sin tantear el suelo, sin hacer la pausa de orientación que ella había aprendido a reconocer durante 14 meses, sin ninguno de los pequeños movimientos que una persona ciega utiliza para cruzar un lugar lleno de fragmentos rotos. Había caminado directamente hasta el rincón exacto donde cayó el gato. Se había agachado y lo había levantado con la naturalidad absoluta de alguien que puede ver perfectamente dónde está el animal. Permanecieron mirándose durante 6 segundos. Marisol Cárdenas estaba detenida en la entrada del pasillo con una mano todavía apoyada sobre el marco de la puerta. Sebastián Arriaga seguía agachado en el centro de la sala con Nacho en los brazos y el jarrón azul de Talavera roto entre ambos. Ninguno dijo una sola palabra. Aquellos 6 segundos no fueron el tipo de tiempo que puede medirse con un reloj, sino el tipo de tiempo en el que algo cambia mientras está ocurriendo. Y cuando terminó, Marisol tomó su bolsa de la silla más cercana, giró, caminó hacia la puerta, la abrió y la cerró detrás de sí. Sebastián escuchó sus pasos alejándose por el pasillo, el sonido del botón del elevador siendo presionado, una breve pausa y luego nuevamente los pasos alejándose en dirección a las escaleras. Marisol Cárdenas bajó los 12 pisos caminando. Lo recordó días después cuando alguien le preguntó por qué había tardado tanto en salir del edificio y ella respondió que había usado las escaleras porque el elevador estaba tardando demasiado. Nadie preguntó nada más porque la explicación parecía razonable, aunque la verdad era que sus piernas temblaban demasiado como para quedarse quieta esperando que una puerta metálica se cerrara frente a ella. El mármol frío de los escalones, la luz fluorescente de cada descanso y el eco de sus propios pasos subiendo desde abajo como si alguien estuviera ascendiendo mientras ella descendía. Había contado los escalones sin darse cuenta, 12 pisos, 156 escalones, y llegó a la recepción con la respiración descontrolada y el corazón golpeando dentro del pecho con un ritmo que no tenía nada que ver con esfuerzo físico. La recepción tenía una alfombra verde desgastada y un hombre mayor detrás del mostrador que la miró con la discreción profesional de quien ha pasado demasiados años aprendiendo a no comentar el estado emocional de las personas que salen de los elevadores. Marisol atravesó el vestíbulo, salió hacia la avenida Presidente Masaryk, giró a la izquierda sin decidir realmente girar y comenzó a caminar. Ciudad de México continuaba existiendo alrededor de ella con esa indiferencia brutal de las grandes ciudades que jamás se detienen por nadie. Automóviles, motocicletas, repartidores en bicicleta, banquetas irregulares, el olor a café saliendo de pequeños negocios y el sol de octubre golpeando las fachadas de cristal de los edificios creando reflejos que ella observaba sin ver realmente. Caminó hasta la estación del Metro Insurgentes. 22 minutos de trayecto que no había planeado pero que su cuerpo ejecutó automáticamente, como si necesitara distancia física para entender lo que acababa de suceder.
dentro del vagón permaneció de pie sujetándose de una barra metálica con las manos que todavía no habían dejado de temblar completamente mientras reconstruía mentalmente aquello que acababa de ver. No existía ninguna posibilidad de distorsión. Había visto a un hombre que supuestamente vivía en oscuridad absoluta atravesar una habitación sin vacilar, esquivar fragmentos de cerámica en el suelo, localizar exactamente dónde había caído un gato y hacerlo todo con una naturalidad imposible de asociar a cualquier etapa de recuperación visual parcial que ella hubiera estudiado. Marisol Cárdenas había cuidado pacientes con visión residual, personas recién adaptándose a la ceguera, pacientes con percepción limitada de luz. Sabía perfectamente cómo se mueve un cuerpo que realmente no puede ver. Sabía distinguir adaptación de visión real. Y aquello que vio durante esos 6 segundos era visión completa, segura y absoluta. 14 meses. Hizo el cálculo sin querer. Había llegado a aquel departamento cuando la agencia le dijo que Sebastián Arriaga llevaba 14 meses ciego y después había pasado otros 12 meses cuidándolo. No sabía exactamente en qué momento él recuperó la vista, pero sí sabía que en algún punto de aquellos 12 meses, en alguna mañana específica de todas las mañanas que compartieron, él había dejado que siguiera creyendo algo que no era verdad. La había visto llegar agotada y nunca dijo nada. La había escuchado leer durante horas fingiendo que no podía verla. Había permanecido sentado junto a ella en el sofá mientras lloraba en junio aparentando ser un hombre incapaz de hacer otra cosa que escuchar, sabiendo todo el tiempo que podía ver cada lágrima caer sobre su rostro. Todavía no era rabia. Era algo anterior a la rabia. Esa desorientación brutal que aparece cuando el suelo sobre el que caminabas revela de pronto que estaba hecho de otro material completamente distinto y necesitas tiempo para comprender que cada paso dado antes de ese momento ocurrió sobre una mentira que parecía sólida. Marisol Cárdenas salió del metro en Coyoacán, porque era la estación más cercana a casa, y caminó el resto del trayecto por calles que conocía de memoria, pasando frente a la panadería de Don Rubén, la pequeña tienda de la esquina y la reja cerrada de la escuela porque era lunes por la tarde. Después entró en su pequeño departamento de 38 metros cuadrados en Iztapalapa y permaneció inmóvil en el centro de la sala durante un tiempo imposible de medir. El teléfono comenzó a sonar a las 8:30 de aquella noche. Era un número de Ciudad de México que Marisol Cárdenas sabía perfectamente de quién era. Sonó, se detuvo y volvió a sonar otra vez. Ella estaba sentada en el suelo con la espalda apoyada contra la pared debajo de la ventana, el lugar donde siempre se sentaba cuando intentaba pensar en algo difícil, mirando la pantalla iluminada sin tocarla. Más tarde contó que fueron 47 llamadas a lo largo de la noche. No respondió ninguna. Apagó el teléfono a las 11 y permaneció acostada sobre la cama con los ojos abiertos en la oscuridad mientras la ausencia de Nacho por primera vez en meses volvía todavía más extraño el vacío del sofá. 2 días después presentó su renuncia a través de la agencia. No llamó directamente, no envió mensajes personales. Utilizó únicamente los canales formales, informó que terminaba el contrato por decisión propia, rechazó la generosa indemnización que llegó mediante terceros sin siquiera abrir el sobre y devolvió todo sellado. La agencia la citó para una conversación discreta y profesional intentando entender qué había ocurrido. Marisol explicó solamente que existía un conflicto de naturaleza profesional y que prefería no entrar en detalles. La consultora tomó nota y no preguntó nada más. Al día siguiente, Marisol Cárdenas ya estaba nuevamente en la clínica de rehabilitación de Coyoacán con su turno habitual de 12 horas, los formularios que necesitaban 3 autorizaciones distintas, las compañeras agotadas y el sistema burocrático que nunca facilitaba nada. Y había algo en aquel regreso a la normalidad conocida que resultaba al mismo tiempo reconfortante y vacío de una manera que ella jamás había sentido antes de pasar aquellos 12 meses en otro lugar. Noviembre llegó. Ella terminaba un turno de mañana un lunes, 16 días después de la tarde del gato y el jarrón roto, cuando caminó por el pasillo de la clínica en dirección a la salida y vio a través del cristal de la recepción a un hombre sentado en una de las viejas sillas naranjas de plástico de la sala de espera.
Las sillas tenían ese tono naranja desgastado típico de las clínicas públicas desde los años 90. Y él estaba sentado allí con una postura que no era arrogancia exactamente, sino esa presencia natural de alguien acostumbrado durante décadas a ser la persona más importante dentro de cualquier habitación. Vestía pantalones oscuros y una camisa gris sencilla sin reloj visible ni nada que revelara el nivel de riqueza escondido detrás de aquella ropa ordinaria. Pero había algo en el que simplemente no encajaba con aquellas sillas de plástico ni con el piso beige de linóleo. Varias personas de la recepción ya lo habían observado más de una vez. Marisol Cárdenas se detuvo en mitad del corredor antes de llegar a la puerta. Permaneció mirándolo durante un segundo mientras se quitaba lentamente la bata del uniforme porque su turno acababa de terminar. Sebastián Arriaga llevaba 1 hora y 40 minutos sentado en la recepción de la clínica. Ella lo supo más tarde gracias al registro de la recepcionista, quien anotó la hora de llegada porque él no tenía cita y respondió que estaba esperando a una profesional de la clínica llamada Marisol Cárdenas. La recepcionista le informó que ella terminaba su turno a las 12. Eran las 12:11 cuando Marisol salió del corredor hacia la recepción y él la vio antes de que llegara a la puerta. Ella se detuvo en mitad del pasillo. Las personas seguían caminando alrededor de ambos. La clínica tenía ese movimiento constante de entradas y salidas típico de la hora del almuerzo. Y aún así los dos permanecieron inmóviles mirándose durante un instante completamente desconectado del ritmo de todo lo demás. Sebastián Arriaga se levantó de la silla naranja con la naturalidad de alguien que siempre se pone de pie cuando ocurre algo importante. Marisol Cárdenas no caminó hacia él. Permaneció donde estaba con la bata doblada sobre el brazo. Y cuando él estuvo lo suficientemente cerca, ella dijo con una voz firme de una manera que costaba mucho más de lo que parecía que él no tenía derecho a estar ahí. No hubo gritos ni escándalo, ninguna de esas escenas que algunas personas hacen en lugares públicos cuando las emociones se desbordan. Solo aquellas palabras pronunciadas con un tono tan claro que atravesó el ruido del pasillo y llegó hasta él perfectamente. Dijo que él no tenía derecho a aparecer ahí después de hacerla pasar un año entero creyendo en una mentira, que ella había hecho su trabajo creyendo sinceramente que estaba ayudando a alguien de verdad, que había llegado cansada todos los días y había entregado lo mejor de sí pensando que aquello realmente importaba, que compartió comida, leyó libros, describió el cielo y permaneció sentada a su lado en silencio creyendo completamente en aquello que veía. Sebastián Arriaga no intentó interrumpirla. Sebastián Arriaga permaneció inmóvil a la distancia exacta de 2 metros que Marisol Cárdenas había dejado entre ellos, escuchando cada palabra con una quietud que no era defensa. Era la postura de alguien que entiende que no existe argumento posible y que ya no está intentando construir uno. Cuando ella terminó de hablar, él guardó silencio durante unos segundos. Después dijo que lo sabía. Dijo que no existía ninguna disculpa suficiente para algo así. Luego habló finalmente de aquello que había ido a decir, no con la elaboración de alguien que preparó un discurso perfecto, sino con la precisión directa de quien pasó semanas enteras reduciendo una verdad hasta dejar solamente lo esencial. Dijo que la había visto llegar agotada todos los días sin permitir jamás que el cansancio definiera la forma en que trataba a los demás. Dijo que una vez en marzo la había visto rezar bajito creyendo que él dormía, los labios moviéndose casi sin sonido mientras mantenía la mano abierta sobre aquella pequeña Biblia que guardaba dentro de la bolsa. Dijo que la había visto dividir la comida con él incluso cuando ella misma estaba comiendo menos para que sobrara más para ambos, reduciendo silenciosamente el tamaño de su propio plato sin mencionarlo nunca. Dijo que la había visto cuidar de alguien no como un proyecto, no como caridad. No como experiencia profesional, sino simplemente como una persona que necesitaba a otra persona cerca. Y entonces dijo con una voz ligeramente más baja, aunque firme, que había visto a una mujer que nunca exigía ser vista a cambio de todo lo que entregaba. Marisol Cárdenas seguía con los brazos cruzados mientras las lágrimas descendían por su rostro de una manera que claramente no había planeado permitir en aquel pasillo de clínica.
Respondió con la voz controlada de alguien que todavía intenta mantenerse de pie emocionalmente, que nada de eso devolvía el año entero que pasó creyendo que realmente estaba ayudando a un hombre ciego. Sebastián Arriaga respondió que sí lo había ayudado, que lo ayudó a convertirse lentamente en alguien capaz de merecer honestidad y que eso había sido completamente real aunque el resto estuviera construido sobre una mentira, y que él no esperaba que esas palabras fueran suficientes, pero que era la verdad más precisa que tenía para ofrecerle. Marisol permaneció en silencio durante un largo momento. Las personas continuaban caminando alrededor de ellos con esa indiferencia profesional típica de los hospitales y clínicas. El piso beige de linóleo bajo sus pies y la fría iluminación de neón sobre sus cabezas. Finalmente ella dijo que necesitaba tiempo. Sebastián respondió que podía tomarse todo el tiempo que necesitara. Pero ella negó lentamente con la cabeza y dijo que el tiempo no garantizaba absolutamente nada, que tiempo no era una promesa. Él respondió que lo sabía también, que no estaba pidiendo garantías, solo la posibilidad de existir otra vez en el mismo espacio desde la honestidad, y que eso era algo completamente diferente. Marisol Cárdenas lo observó durante varios segundos más con aquella mirada directa y analítica que él había aprendido a reconocer a lo largo de 12 meses, esa mirada que ella utilizaba cuando estaba decidiendo si creer o no en algo. Después dijo que tenía que irse porque llegaría tarde a la farmacia donde debía recoger los medicamentos de su madre antes del cierre y giró alejándose hacia la salida. Sebastián Arriaga permaneció inmóvil en el corredor de la clínica viendo cómo ella atravesaba la puerta automática de cristal y salía hacia las calles de Coyoacán con la bata todavía doblada sobre el brazo. Permaneció allí incluso después de que desapareciera de vista, mirando fijamente el suelo beige como si aquel piso pudiera contener alguna respuesta sobre qué debía hacer después. Lo que hizo después fue más difícil que cualquier decisión tomada durante años dentro del mundo financiero. Y era más difícil precisamente porque no existían métricas. En Arriaga Capital cada decisión tenía parámetros, cálculos de riesgo, proyecciones y resultados esperados. Lo que tenía frente a sí ahora no incluía ninguna de esas cosas. Solo existía la pregunta de cómo demostrar un cambio que todavía estaba ocurriendo a una persona que tenía razones absolutamente válidas para no creer en él. Diciembre pasó acompañado de una serie de decisiones silenciosas que Sebastián Arriaga tomó sin anunciarlas a nadie porque anunciarlas demasiado pronto las habría convertido en una narrativa antes de volverse reales. Comenzó a ir a la oficina de Paseo de la Reforma de una manera completamente distinta. Ya no llegaba a las 6 de la mañana ni salía a las 10 de la noche como hacía antes del accidente. Ahora llegaba a las 8 y se marchaba a las 6 con la determinación consciente de alguien que finalmente comprendía que había confundido presencia física con productividad y productividad con valor humano. Descubrió que existían 4 personas dentro del equipo directivo capaces de manejar las operaciones con una competencia que él llevaba años desaprovechando sistemáticamente porque delegar siempre le había parecido una forma de perder el control. Y reconocer eso no fue agradable, pero si necesario. Había reuniones que Sebastián Arriaga comenzó a cancelar porque eran reuniones hechas únicamente para discutir otras reuniones, y también hubo reuniones que decidió mantener pero que se volvieron más cortas y directas porque finalmente dejó de utilizar el tiempo de todo solamente para demostrar que era el hombre más informado dentro de la sala. Durante ese mismo diciembre volvió a la clínica de rehabilitación en Coyoacán por segunda vez, no para ver a Marisol Cárdenas, quien había pedido distancia y a quien él le debía precisamente eso, respeto. Fue para hablar con la directora de la clínica, una mujer de poco más de 50 años llamada Dra. Patricia Mendoza, quien lo recibió con la desconfianza profesional de alguien que todavía no sabe exactamente qué quiere aquel hombre, pero que ya está preparada para responder que no. Sebastián Arriaga presentó una propuesta de financiamiento para crear un programa de formación y dignificación para cuidadores profesionales, no como una donación superficial sino como una inversión estructurada con objetivos claros, seguimiento de impacto y participación directa del personal clínico en la construcción del programa académico. Explicó que durante el tiempo que convivió con cuidadores profesionales había descubierto una enorme distancia entre la calidad real del trabajo que realizaban y el reconocimiento económico y humano que recibían.
DRA, Patricia Mendoza escuchó todo sin interrumpirlo. Después hizo preguntas precisas sobre el origen de los recursos, la gobernanza del proyecto, quién tendría el control de los criterios pedagógicos y cómo se administraría el programa. Al final respondió únicamente que analizaría la propuesta junto con el equipo y que volverían a ponerse en contacto. No dijo sí y tampoco dijo no. Sebastián salió de la clínica sin pasar por la recepción donde un mes antes había esperado sentado durante horas. Enero llegó acompañado de lluvia y de un mensaje de texto que Marisol Cárdenas envió un jueves a las 8 de la mañana. No era un mensaje largo. Decía únicamente que se había enterado de la visita a la clínica y de la propuesta del programa y que necesitaba entender exactamente qué significaba todo aquello antes de decidir qué pensar. Sebastián Arriaga respondió que era exactamente lo que había explicado a la DRA, Patricia Mendoza, un programa real financiado con recursos reales, que el nombre de ella no aparecía en ninguna parte y que tampoco necesitaba aparecer, porque aquello había sido construido independientemente de cualquier cosa entre ellos dos. Marisol tardó 2 horas en responder. Cuando finalmente lo hizo, escribió que quería escuchar más sobre la propuesta y que podían encontrarse un sábado por la mañana si él escogía un lugar sencillo y sin pretensiones. Sebastián respondió preguntando si conocía una panadería tradicional en Coyoacán, cerca de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo. Ella respondió que sí y acordaron verse el siguiente sábado a las 9 de la mañana. La panadería olía a pan recién horneado y café fresco, con ese ruido cómodo de los lugares que siempre tienen gente suficiente para sentirse vivos sin llegar a estar llenos. Mesas sencillas de fórmica, sillas metálicas, vitrinas llenas de pan dulce y empanadas girando desde las 6 de la mañana y una fila constante de personas frente a la caja registradora renovándose cada pocos minutos. Marisol Cárdenas ya estaba allí cuando Sebastián Arriaga llegó, sentada junto a la ventana con un café con leche frente a ella y el abrigo colgado en el respaldo de la silla. Había llegado antes y él interpretó correctamente aquello como la necesidad de tener unos minutos para acomodarse emocionalmente dentro del espacio antes de verlo aparecer. Él pidió un café sencillo en la barra, caminó hasta la mesa y se sentó frente a ella. No fue una conversación fácil. Fue una conversación honesta, que era algo completamente distinto y mucho mejor que fácil en todos los aspectos importantes. Marisol hizo preguntas directas sobre el programa, sobre el origen del dinero, quién controlaría el currículo, quién decidiría qué cuidadores serían seleccionados y qué esperaba exactamente él a cambio de todo aquello. Sebastián Arriaga respondió todo sin evasivas, incluida la última pregunta, que era la más difícil. Dijo que no esperaba nada a cambio del proyecto, que aquello nació de una percepción real sobre un problema real y que seguiría existiendo independientemente de cualquier respuesta que ella pudiera darle sobre cualquier otra cosa entre ellos. Marisol Cárdenas guardó silencio durante unos segundos observando el café con leche que lentamente se enfriaba frente a ella. Después dijo que era difícil separar las cosas. Sebastián respondió que lo sabía y que ella no necesitaba separarlas todavía, que podían hablar solamente del programa aquel sábado y dejar el resto para cuando estuviera preparada, si algún día llegaba a estarlo. Y el resto del encuentro terminó siendo mucho más ligero de lo que cualquiera de los dos había imaginado. Marisol Cárdenas terminó hablando de una nueva paciente de la clínica, una mujer de 70 años que había llegado después de un derrame cerebral y que permanecía atrapada en un mutismo que los médicos no lograban romper con ninguno de los protocolos tradicionales. Contó que descubrió por accidente que la paciente había sido profesora de bordado y que un día llevó un bastidor con hilo y agujas a la habitación. La mujer comenzó a bordar sin pronunciar palabra y mientras movía las manos lentamente empezó a murmurar sonidos, y después de 3 semanas terminó recuperando el habla poco a poco. Sebastián Arriaga escuchó aquella historia con la clase de atención que Marisol había aprendido a reconocer como genuina, no la atención teatral que él usaba antes en las reuniones corporativas, sino esa quietud verdadera de alguien que realmente recibe lo que le están diciendo. Él respondió que aquello era extraordinariamente preciso.
Ella dijo que simplemente era su trabajo, que eso ocurría cuando alguien prestaba atención a lo que una persona necesitaba de verdad en lugar de limitarse a seguir lo que dictaba un protocolo. Sebastián comentó que había directores de recursos humanos en grandes empresas que necesitaban escuchar algo así. Entonces Marisol Cárdenas sonrió ligeramente. Fue la primera sonrisa real desde antes de octubre, pequeña y apenas levantando la comisura de los labios, pero completamente auténtica. Salieron de la panadería cuando el sol ya calentaba la banqueta. Permanecieron unos segundos frente a la entrada sosteniendo sus cafés para llevar mientras la ciudad seguía moviéndose alrededor de ellos. Marisol dijo que iba a pensar seriamente sobre el programa. Sebastián Arriaga respondió que estaba bien. Ella comenzó a caminar hacia la estación del metro y él hacia el automóvil. Y cuando ya había avanzado unos 15 metros, ella dijo sin darse la vuelta que podían volver a encontrarse el siguiente sábado si él quería seguir conversando. Él respondió que sí quería. Ella levantó ligeramente una mano a modo de despedida sin mirar hacia atrás y dobló la esquina. Sebastián permaneció inmóvil sobre la banqueta unos segundos más con el café ya frío en la mano mientras Ciudad de México continuaba avanzando al ritmo más lento de los sábados, aunque igual de viva. Y había algo en aquel momento que no intentó nombrar porque sentía que ponerle nombre podía romperlo. Los sábados en aquella panadería de Coyoacán se convirtieron en febrero y después en marzo. Algunas veces Marisol Cárdenas llegaba con documentos y anotaciones relacionadas con el programa, listas sobre lo que debía incluir el módulo de comunicación no violenta que consideraba indispensable o preguntas acerca de la estructura financiera que había estudiado leyendo cuidadosamente los documentos compartidos por la DRA, Patricia Mendoza. Otras veces los cafés de los sábados no tenían nada que ver con el programa y se convertían simplemente en conversaciones, ese tipo de conversaciones que empiezan en un lugar y terminan en otro completamente distinto sin que ninguno de los dos lo haya planeado. Marisol habló sobre su infancia en Iztapalapa, sobre la adolescencia cuidando a su abuelo, sobre el curso técnico que estudió por las noches mientras trabajaba durante el día en un supermercado y sobre aquel viejo sueño de estudiar enfermería que terminó quedándose suspendido por falta de dinero y tiempo hasta convertirse en una posibilidad lejana en vez de un plan concreto. Sebastián Arriaga escuchó todo eso y respondió que una posibilidad distante no era lo mismo que algo imposible, y que la diferencia entre ambas cosas dependía únicamente de decidir cuándo comenzar. Ella respondió que quizá. Él no insistió. En marzo, Sebastián hizo algo que había decidido desde diciembre pero que guardó hasta estar seguro de que la decisión era genuina y no simplemente simbólica. Informó a la inmobiliaria que quería terminar el contrato del departamento de 180 metros cuadrados en Polanco. El agente inmobiliario se mostró claramente confundido porque se trataba de 180 metros cuadrados en Polanco y preguntó si existía algún problema con la propiedad. Sebastián Arriaga respondió que el departamento funcionaba perfectamente, pero que finalmente había entendido que una sola persona no necesitaba 180 metros cuadrados para vivir. Poco después alquiló un departamento de 90 metros cuadrados en Coyoacán, dentro de un edificio sencillo ubicado a 15 minutos del apartamento de Marisol Cárdenas, con una mesa de comedor de 4 sillas porque 4 era un número de personas real y una pequeña terraza con vista hacia los edificios normales del barrio y no hacia los rascacielos financieros de Paseo de la Reforma. Marisol se enteró algunas semanas más tarde y al principio no dijo absolutamente nada. Cuando finalmente habló del tema lo hizo durante una tarde de sábado en la panadería, de manera lateral mientras movía lentamente el café que ya se había enfriado, diciendo que había pensado mucho sobre la diferencia entre gestos simbólicos y decisiones concretas, y que cambiar de barrio era una decisión concreta. Sebastián Arriaga respondió que sí lo era. Entonces ella dijo que aquello le importaba más de lo que todavía conseguía entender completamente. Él respondió que no existía ninguna prisa para entenderlo todo. Marisol Cárdenas dijo que lo sabía y después cambió de tema hacia la nueva etapa del programa que la DRA, Patricia Mendoza había aprobado la semana anterior, y el sábado continuó avanzando con esa naturalidad tranquila que ambos todavía estaban aprendiendo a aceptar. En abril, la DRA,
Patricia Mendoza confirmó oficialmente el inicio del programa de formación para cuidadores con apertura prevista para junio. Marisol Cárdenas sería la supervisora pedagógica, un puesto creado específicamente para ella, con aumento salarial y reconocimiento formal para una experiencia profesional que llevaba 9 años construyendo sin que nadie le hubiera dado jamás un título oficial. El día que firmó el nuevo contrato permaneció sentada dentro del automóvil que pidió para dejar en el estacionamiento de la clínica durante varios minutos observando el documento con el sello institucional y la firma oficial. No era emoción de sorpresa. Era ese tipo de emoción que aparece cuando algo que siempre supiste que era verdad finalmente existe también como hecho reconocido en papel. Le envió una fotografía del documento a su madre, Graciela Cárdenas, quien respondió con 3 emojis de corazón y un audio de 20 segundos donde básicamente lloraba repitiendo el nombre de su hija una y otra vez. Marisol escuchó aquel audio 4 veces seguidas antes de salir del coche. Mayo y junio fueron meses de construcción intensa. El programa tomó forma con una velocidad que sorprendió incluso a la DRA, Patricia Mendoza, porque ahora existía alguien liderando lo que realmente conocía el trabajo desde dentro. Alguien que no teorizaba sobre lo que necesitaban los cuidadores sino que había vivido esa realidad durante 9 años y sabía exactamente dónde el sistema creaba desgaste innecesario. Marisol Cárdenas desarrolló un módulo sobre límites profesionales y autocuidado que terminó convirtiéndose en el más comentado entre las primeras generaciones del programa porque era la primera vez que muchos de aquellos trabajadores escuchaban a alguien decir en voz alta y dentro de un contexto profesional que cuidar de uno mismo no era egoísmo sino sostenibilidad, y que nadie puede cuidar bien de otras personas durante mucho tiempo sin aprender antes a cuidarse también. Las clases eran de 20 personas y rápidamente apareció una lista de espera. Durante los sábados en la panadería de Coyoacán, Sebastián Arriaga comenzó a llegar algunas veces con preguntas reales sobre el programa, no como pretexto para verla sino como interés auténtico acerca de cómo replicar el modelo en otras ciudades y qué tipo de estructura sería necesaria para expandirlo sin perder la calidad humana que dependía directamente de quienes lo dirigían. Marisol respondía con la seguridad tranquila de quien conoce perfectamente aquello de lo que habla. Y algunas veces la conversación seguía durante 1 hora más de lo planeado. Otras veces simplemente salían caminando por las calles alrededor de la panadería sin rumbo específico porque la mañana estaba agradable y ninguno quería irse todavía. En agosto, por primera vez desde octubre del año anterior, Marisol Cárdenas fue al departamento de Coyoacán. No estaba planeado. Simplemente ocurrió porque estaban conversando afuera de la panadería y Sebastián mencionó que finalmente había conseguido un libro que ella había citado meses atrás. Ella respondió que quería verlo. Entonces caminaron 15 minutos hasta el edificio sencillo de fachada beige y subieron al 5º piso, donde el departamento de 90 metros cuadrados tenía aquella mesa de comedor con 4 sillas y una pequeña terraza con vista hacia los edificios del barrio. Marisol permaneció unos segundos observando la vista desde la terraza con una expresión que Sebastián Arriaga no consiguió interpretar completamente. Después dijo que era un buen departamento. Él respondió que apenas comenzaba a sentirse como hogar. Ella sintió levemente con ese movimiento pequeño que utilizaba cuando estaba de acuerdo con algo pero no quería transformarlo en una gran conversación y luego regresó al interior para tomar el libro. Septiembre trajo la primera vez que ella llegó sin avisar. Era domingo por la mañana y Sebastián acababa de volver de correr en el bosque de Chapultepec cuando sonó el interfono. Era Marisol Cárdenas sosteniendo una caja de pan dulce de una panadería distinta a la habitual y con una expresión que dejaba claro que necesitaba decir algo aunque todavía estuviera intentando ordenar las palabras. Él abrió la puerta, preparó café y ambos terminaron sentados frente a frente en la mesa de comedor de 4 sillas, 2 ocupadas y 2 vacías. Marisol sostuvo la taza entre las 2 manos durante unos segundos antes de decir que había pensado muchísimo sobre el tema de la confianza. Dijo que después de muchos meses entendió que confiar no significaba vivir sin razones para desconfiar, porque si la confianza dependiera de eso entonces jamás volvería a confiar verdaderamente en nada ni en nadie, ya que siempre existirán motivos para tener miedo.
Dijo que había decidido entender la confianza como una elección hecha con los ojos completamente abiertos frente a los riesgos, y que elegir confiar en alguien que ya había mentido exigía mucho más valor que confiar en alguien que jamás había fallado. Y finalmente dijo que había decidido que si tenía ese valor. Sebastián Arriaga escuchó todo aquello sin apartar la mirada de Marisol Cárdenas. Cuando ella terminó de hablar permaneció en silencio durante unos segundos, un silencio auténtico de alguien procesando algo importante y no intentando construir la respuesta correcta. Después dijo que aquello era lo más generoso que alguien le había dicho en toda su vida y que entendía perfectamente el peso de lo que ella acababa de describir como valentía, y que jamás tomaría algo así a la ligera. Marisol respondió que ya sabía eso, que si hubiera pensado lo contrario nunca lo habría dicho. Después comieron el pan dulce que ya se había enfriado ligeramente y que estaba perfecto exactamente así, con esa textura suave y densa que solo aparece cuando el pan descansa un rato, y bebieron el café que Sebastián había preparado demasiado fuerte y que ella tomó sin comentarlo porque existen cosas que simplemente no necesitan corrección. Octubre fue el mes en que el programa de cuidadores completó oficialmente su primer ciclo. 23 profesionales certificados en la primera generación, todos con salarios revisados en las clínicas asociadas y 6 de ellos contratados bajo condiciones laborales que un año antes ni siquiera habrían existido porque todavía no había parámetros formales para reconocer aquel nivel de experiencia profesional. Durante la ceremonia sencilla organizada por la DRA, Patricia Mendoza en la sala de reuniones de la clínica, con pastel, jugo y las familias de los graduados ocupando las sillas plegables, Marisol Cárdenas permaneció frente al grupo y habló durante 6 minutos sin usar una sola hoja de papel, mirando directamente a aquellas 23 personas que habían pasado los últimos meses aprendiendo a ponerle nombre a capacidades que en realidad ya poseían desde hacía años. Dijo que lo más importante que había aprendido durante 9 años cuidando personas era que ser visto no era un lujo sino un derecho, y que aquel programa existía precisamente para garantizar que quienes cuidan a otros también fueran vistos. Después de decir aquello miró hacia el fondo de la sala durante apenas un segundo, donde Sebastián Arriaga permanecía de pie apoyado contra la pared porque llegó tarde y ya no quedaban sillas libres. Y había algo en la manera en que ella lo miró que era distinto a cualquier mirada que él hubiera recibido en sus 42 años de vida, porque no existía expectativa, ni evaluación, ni esa necesidad silenciosa de que él tuviera que ser más grande o más impresionante de lo que realmente era. Era únicamente reconocimiento. Ella lo veía completamente. Noviembre transcurrió tranquilo, de esa manera en que noviembre a veces ocurre en Ciudad de México, cuando el año comienza a doblarse lentamente hacia el final y todo encuentra un ritmo temporal antes de la aceleración inevitable de diciembre. Marisol Cárdenas se inscribió para presentar el examen de admisión a enfermería en una universidad pública, no desde la urgencia sino desde la firmeza de alguien que finalmente dejó de tratar un deseo real como algo que necesitaba permiso para existir. Sebastián. Lo supo a través de un mensaje de WhatsApp de apenas 3 palabras, ya me inscribí. Enfermería. Con un punto final que contenía toda la determinación del mundo. Él respondió con 4 palabras, sé que entrarás. Ella envió únicamente un emoji de pulgar arriba, probablemente la forma más contenida de celebrar que conocía, y aún así aquello dijo absolutamente todo. Durante ese mismo noviembre, Sebastián Arriaga tuvo una conversación con su hermana mayor, Verónica Arriaga, quien vivía en Querétaro y con quien había hablado mucho menos de lo que debía durante los últimos 4 años. Verónica le preguntó cómo estaba realmente, no como una cortesía sino con esa insistencia particular que tienen las hermanas mayores cuando repiten una pregunta porque saben que la primera respuesta fue incompleta. Él permaneció callado un instante y después respondió que estaba bien de una manera distinta a todas las veces anteriores en que había dicho estar bien, que pasó los últimos años intentando recuperar todo lo que perdió y que terminó encontrando algo mucho más cercano a lo que realmente quería cuando dejó de intentar definir exactamente qué era lo que quería. Verónica guardó silencio un segundo antes de responder con ese tono de hermana mayor que conoce a su hermano menor desde antes de que aprendiera a hablar, diciendo que parecía que finalmente había entendido aquello que ella llevaba intentando enseñarle desde que tenía 15 años.
Sebastián se rió. Una risa genuina, de esas que solo aparecen cuando alguien logra decir una verdad exacta en el tono correcto. Diciembre llegó y Marisol Cárdenas pasó la noche de Nochebuena en casa de su madre en Iztapalapa, exactamente igual que todos los años anteriores, con la pequeña mesa del comedor de Graciela Cárdenas, el mantel bordado que perteneció a su abuela y el bacalao tradicional que su madre preparaba cada Navidad. Pero esta vez Sebastián Arriaga estaba invitado. Llegó llevando una botella de vino que no era lo suficientemente cara para intimidar ni tan sencilla como para parecer descuidada y se sentó en aquella pequeña mesa frente a Graciela, quien lo observó durante unos segundos con esa evaluación silenciosa que solo las madres saben hacer sin necesidad de palabras. Después simplemente tomó la canasta de pan y se la acercó como si él hubiera formado parte de aquella mesa desde hacía muchos años. Cenaron durante 2 horas con la televisión encendida de fondo transmitiendo el especial navideño, mientras Nacho, el gato de Marisol Cárdenas, que había regresado definitivamente a su departamento después de aquel octubre complicado, caminaba debajo de la mesa siguiendo la lógica misteriosa y completamente autónoma de los gatos. Graciela Cárdenas contó historias de cuando Marisol era niña con la absoluta falta de discreción típica de las madres que consideran esa tarea parte inevitable de la maternidad sin importar si sus hijos quieren escucharlas o no, y Marisol terminó con las mejillas ligeramente rojas diciendo: «Mamá, una historia por cena es suficiente», mientras Sebastián Arriaga escuchaba todo con la atención silenciosa de alguien que está recibiendo un regalo que jamás imaginó tener. Más tarde, cuando Graciela ya se había ido a dormir y ellos dos organizaban los últimos platos en la cocina, Marisol permaneció quieta unos segundos sosteniendo el recipiente vacío del bacalao antes de decir mirando hacia el fregadero que estaba feliz de que él hubiera ido. Sebastián respondió que había sido la mejor Navidad que tuvo en más de 10 años. Ella sintió de una manera que dejaba claro que le creyó completamente. Guardó el recipiente dentro del refrigerador y juntos salieron del pequeño departamento de Iztapalapa, bajaron las escaleras del edificio sencillo y caminaron hasta el sitio de taxis bajo las luces navideñas de la calle, decoraciones ya un poco desgastadas por diciembre pero que todavía brillaban lo suficiente. El verano les perteneció a ambos, no de una forma anunciada ni definida con palabras oficiales como algunas personas necesitan, sino con la naturalidad de dos vidas que habían ocupado espacios separados el tiempo suficiente para comprender que lo único que querían ahora era compartir el mismo espacio. Los sábados en la panadería de Coyoacán continuaron, aunque ahora muchas veces terminaban en caminatas, almuerzos o simplemente tiempo compartido sin agenda ni planes específicos. Sebastián Arriaga aprendió que Marisol Cárdenas necesitaba silencio verdadero los viernes por la noche después del trabajo y que eso no era rechazo sino recuperación, y que entenderlo y respetarlo era una forma de cuidado que ella jamás había pedido directamente porque había aprendido desde hacía años que pedir cosas así rara vez funcionaba. Ella aprendió que él despertaba a las 5:30 de la mañana incluso los fines de semana por una costumbre de años que el cuerpo todavía no soltaba ahí. Que durante los primeros 30 minutos del día él permanecía callado con el café en las manos no porque estuviera de mal humor sino porque todavía estaba llegando al día, y que dejarlo llegar era la forma correcta de acompañarlo. Febrero trajo el resultado del examen de admisión. Era martes cuando publicaron los resultados. Marisol estaba en la clínica durante el descanso cuando revisó el celular y permaneció inmóvil en mitad del pasillo sosteniendo el teléfono durante casi un minuto antes de comprender completamente lo que estaba leyendo en la pantalla. Aprobada. No en primer lugar ni con la nota más alta, pero aprobada con la calificación suficiente para entrar al programa nocturno de enfermería de la universidad pública que podía combinar con el trabajo si organizaba cuidadosamente sus horarios. Primero le envió un mensaje a su madre y después a Sebastián Arriaga. El mensaje para él era únicamente una captura de pantalla de los resultados sin ninguna palabra adicional. Él respondió 30 segundos después con un audio de 12 segundos donde simplemente pronunciaba el nombre de Marisol con un tono que ella necesitó escuchar 2 veces para asegurarse de haber oído bien y que al volver a reproducir confirmó exactamente lo que había escuchado.
Marisol Cárdenas había estudiado para aquel examen a las 11 de la noche después del trabajo, usando la pequeña mesa de 70 centímetros en el pasillo de su departamento de 38 metros cuadrados que seguía siendo el único espacio disponible para estudiar. Había repasado biología y química con la determinación metódica de alguien que no tiene tiempo para desperdiciar y por eso aprovecha cada minuto posible. Durmió menos durante los 3 meses anteriores al examen, despertó más temprano y llegó aquella mañana de sábado con el comprobante de inscripción impreso, la identificación oficial, una pluma de repuesto y un pedazo de plátano que comió de camino porque la proteína y el azúcar ayudan a mantener el enfoque. Y presentó el examen con la tranquilidad de alguien que se preparó tanto como humanamente podía prepararse y que ahora simplemente estaba haciendo aquello que sabía hacer. En marzo, el programa de cuidadores apareció en una revista digital de salud dentro de un artículo sobre iniciativas exitosas de valorización de profesionales del cuidado. El reportaje mencionaba el programa de la Clínica de Coyoacán como un modelo ejemplar de colaboración público-privada y citaba a Marisol Cárdenas por nombre como coordinadora pedagógica del proyecto, y el artículo citaba una frase de Marisol Cárdenas sobre el autocuidado entendido como sostenibilidad. Una frase que comenzó a circular entre grupos de profesionales de salud con suficiente fuerza como para que la DRA, Patricia Mendoza, llegara el lunes siguiente mostrando el teléfono lleno de compartidos y comentarios. Marisol observó aquello con la expresión ligeramente desconcertada de alguien que jamás imaginó que una frase dicha con absoluta sinceridad pudiera viajar tan lejos. Dijo que era extraño ver su propio nombre escrito de esa manera. La DRA, Patricia Mendoza, respondió que tendría que acostumbrarse. En abril, durante un sábado por la mañana que comenzó exactamente igual que todos los demás en la panadería de Coyoacán, con el café servido en la barra, la mesa junto a la ventana y el pan en la canasta entre los dos, Sebastián Arriaga dijo que quería hablar sobre algo importante. Marisol Cárdenas esperó en silencio con esa calma atenta que había desarrollado durante años escuchando personas que necesitaban espacio para llegar finalmente a aquello que querían decir. Sebastián explicó que había comenzado a pensar en el futuro de una forma completamente distinta a como pensaba antes del accidente, porque antes el futuro siempre había sido simplemente una versión más grande del presente, más capital administrado, oficinas más grandes, nuevos fondos de inversión, logros creciendo de manera lineal bajo una lógica que durante mucho tiempo creyó que era el significado mismo de la vida. Dijo que durante los 2 años anteriores había aprendido que el futuro que realmente quería no era una versión ampliada de nada, sino algo completamente diferente en naturaleza y que tenía relación directa con el lugar donde estaba ahora y con la persona que estaba junto a él. Aclaró inmediatamente que no estaba diciendo aquello como una forma de presión, que entendía perfectamente que ella estaba comenzando una etapa completamente nueva con la universidad y el programa de cuidadores y que lo último que quería era convertirse en otra variable complicando una ecuación que ya era bastante compleja. Dijo únicamente que quería que ella supiera que el futuro que comenzó a imaginar la incluía de manera central y que eso no era negociable de su parte, aunque el ritmo y la forma en que ocurriera dependían enteramente de ella. Marisol Cárdenas escuchó todo aquello con la taza de café detenida a mitad de camino hacia los labios. Cuando él terminó, permaneció callada durante unos segundos con esa textura específica del silencio de alguien verificando internamente algo importante antes de responder en voz alta. Después dejó la taza cuidadosamente sobre la mesa y dijo que existía algo que él necesitaba comprender sobre ella. Había pasado toda su vida cuidando de otras personas con una generosidad que muchas veces dejaba muy poco espacio para sí misma y que apenas recientemente, en parte gracias al propio programa que ayudó a construir, aprendió que compartir un futuro con alguien tenía que ser una decisión sostenible y no otro sacrificio repetido disfrazado de amor. Dijo que cuando ella necesitaba tiempo, espacio o silencio, aquello debía ser entendido como información y no como distancia emocional, y que si eso funcionaba para él, entonces sí, el futuro que acababa de describir era también el futuro que ella quería. Sebastián Arriaga respondió que entendía aquello no como una regla sino como una descripción honesta de la forma en que ella funcionaba, y que aprender cómo funciona realmente una persona era la única manera auténtica de amar a alguien. Marisol lo observó durante un segundo con aquella mirada directa que él conocía tan bien.
Después dijo que aquella había sido una respuesta muy buena. Él respondió que había tenido bastante tiempo para pensar. Ella sonrió levemente y dijo que ya lo había notado. El Parque Nacional Desierto de los Leones aquella mañana de domingo, 1 año y 2 meses después de la tarde del gato y el jarrón roto, estaba cubierto por esa luz particular que los parques guardan durante las frías mañanas de otoño en Ciudad de México, con el sol entrando en ángulo bajo entre los árboles y formando líneas doradas sobre la tierra húmeda, el aire oliendo a tierra mojada y vegetación fresca, algo que la ciudad rara vez ofrece y que cuando aparece parece un regalo inmerecido. Habían llegado en el automóvil de Sebastián, quien ya había aprendido que a Marisol Cárdenas le gustaban las ventanas abiertas incluso cuando hacía frío, y caminaron juntos por el sendero principal hasta un banco de madera desde donde podía verse un fragmento del valle más allá de los árboles y la ciudad a lo lejos con sus edificios pareciendo apenas un recuerdo del lugar del que venían y no del lugar donde estaban ahora. Permanecieron sentados allí durante un tiempo imposible de medir, sin compromisos ni horarios después, con todo el domingo extendiéndose frente a ellos como un terreno amplio y tranquilo. El parque tenía ese sonido específico de los lugares llenos de árboles, pájaros, viento moviendo las ramas y murmullos distantes de otras personas caminando por senderos lejanos. Y nada de aquello exigía respuestas ni atención inmediata, todo existía únicamente como el fondo silencioso de un momento que se completaba por sí mismo. Marisol Cárdenas permanecía mirando hacia el valle que se abría entre los árboles, con las manos cruzadas sobre las piernas y el abrigo cerrado hasta el cuello porque el frío del camino todavía seguía en el aire. Permaneció así durante varios minutos antes de decir con la voz tranquila de alguien que llegó a una conclusión después de un camino largo que ya no necesitaba explicarse porque ya había sido vivido, que Sebastián Arriaga la había visto durante 1 año entero antes de que ella aprendiera a verse a sí misma. Sebastián guardó silencio unos segundos. No era el silencio de alguien pensando en la respuesta correcta, sino el silencio de alguien recibiendo el peso completo de lo que acaba de escuchar. Después respondió sin rodeos ni dramatismo que aquello que vio en ella nunca le dejó ninguna duda. Marisol siguió escuchándolo con la mirada todavía fija en el valle. Un pájaro se posó sobre una rama a la derecha de ambos y permaneció allí apenas unos segundos antes de volar nuevamente. El sol ya había subido lo suficiente para que las sombras de los árboles retrocedieran y la luz comenzara a tocar directamente el banco de madera donde estaban sentados. Más adentro del bosque podían escucharse niños gritando con esa alegría libre de quienes corren porque quieren y no porque necesitan hacerlo. Entonces Marisol Cárdenas colocó lentamente la mano sobre la mano de Sebastián Arriaga con un gesto que fue exactamente tan grande como necesitaba ser, no demasiado, suficiente y completamente real. No era el amor de las películas románticas que ella veía de niña junto a su madre, esas historias donde todo se resuelve en un único momento grandioso que borra mágicamente todo lo anterior. Era el amor que existe después de atravesar pérdidas, mentiras y meses enteros de pequeñas decisiones tomadas lentamente en dirección a la verdad. El amor que queda cuando se elimina todo aquello que nunca fue necesario y lo único que permanece es la elección consciente de quedarse. Sebastián observó la mano de ella sobre la suya y después levantó la mirada hacia su rostro. Marisol ya se había girado para encontrar sus ojos. Permanecieron así durante unos segundos mientras el bosque alrededor continuaba existiendo con esa generosidad silenciosa que tienen las cosas verdaderamente grandes, las que no necesitan testigos para ser reales. Y allí, sobre aquel banco de madera dentro del Parque Nacional Desierto de los Leones, con el sonido de niños jugando a la distancia, el olor de la tierra húmeda y la ciudad apareciendo a lo lejos apenas como un recuerdo y no como una exigencia constante, Marisol Cárdenas comprendió finalmente qué significaba la verdadera riqueza. No era el salario de 26,000 pesos mexicanos que años atrás había cambiado temporalmente su situación económica. No era el programa con nombre oficial, documentos y entrevistas en revistas especializadas. Era aquella mañana sin prisa. Era una mano descansando sobre otra mano. Era haber llegado al lugar donde podía ser vista completamente y aún así elegir quedarse. Era haber construido algo desde cero utilizando únicamente el material más difícil y más valioso,
la honestidad, después de descubrir que la mentira había sido el suelo sobre el que caminaba y que ese suelo un día se rompió bajo sus pies. Era saber que aquello que sobrevivió después del derrumbe resultó mucho más sólido que todo lo que existía antes. Era todo eso. Y era real. Y era suficiente. Y era absolutamente todo.